El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de los judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy ya estamos dentro de la Semana Santa, la Semana Mayor, y estos últimos evangelios que vamos a ver nos van a contar propiamente lo que sucede entre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hasta el día de la aprehensión. Ya antes podemos haber escuchado cómo Judas, o más bien Caifás, se pone a deliberar, que era el evangelio que escuchábamos el sábado, y decía una profecía: más vale que muera un hombre por el pueblo y no todo el pueblo perezca. Entonces aquí es también lo que el Señor nos enseña. Más vale que Jesús muera para la salvación de los pecados, que todos moramos y no alcancemos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque dice San Anselmo que nadie podía pagar la satisfacción al Señor por el pecado, más que alguien que no hubiera pecado, porque todos estábamos marcados ya con el pecado. Entonces, ¿cómo se podía dar esto? Pues solamente en aquel que no cometió pecado. Y aquel que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. ¿En qué sentido? En que Él asume los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Así que los pecados que hemos cometido los ha asumido el Señor, y los que cometeremos también ya los ha asumido el Señor. De hecho, algo que dicen los videntes o los místicos que han visto la vida de nuestro Señor Jesucristo, como Ana Catalina Emmerich, dice que el momento de la agonía de Jesús en el huerto, que escuchábamos el día de ayer, que inclusive llega a sudar espesas gotas de sangre que caen hasta la tierra. ¿Por qué es? Por todo el estrés que Jesús está viendo, porque el demonio le está presentando todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Así que en ese momento Jesús vio nuestros pecados. Y Jesús asumió nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos ya la salvación. Y es aquí donde nosotros tenemos que plantearnos: ¿qué es lo que yo voy a hacer para agradecer a Dios por ese amor que ha tenido de darme a mí la oportunidad de salvarme? Ciertamente, lo más grande sería no volver a pecar, pero ciertamente, como dice hasta el mismo San Pablo, dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. ¿Por qué? Por nuestra flaqueza,
¿Por qué? Porque no hacemos oración. ¿Por qué? Porque no asistimos a misa. ¿Por qué? Porque nos pasan 20,000 cosas. Y ciertamente a veces estamos más pegados a lo que quiere el mundo que a lo que quiere Dios. ¿En qué sentido? Podría preguntarles ahorita uno por uno. No lo voy a hacer, pero nada más medítenlo. ¿Quién se sabe el credo completo, sin necesidad de ver el librito, sin necesidad de leer la hojita dominical? Dije que no iba a preguntar, así que no levanten la mano. ¿Por qué? Porque se da el caso de que a veces hasta ni el padrecito se lo sabe. Y es el real. A veces el padrecito empieza el credo y mejor se calla para que los fieles lo hagan. Entonces, ¿cómo yo quiero vivir mi fe católica si no sé lo que tengo que creer? El credo es la síntesis de todo lo que el cristiano debe de creer. Creemos en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, que es de la misma naturaleza del Padre, pero es nacido o engendrado, pero no creado. ¿Por qué? Porque es consubstancial al Padre. Y aquí podríamos decir, es tanto una naturaleza divina como la de Dios, pero también tiene una naturaleza humana como la de nosotros, porque nació de la Virgen María. Fue, ahora sí que llevado al martirio en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creemos que Él, como juez universal, algún día va a venir. Creemos también en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Creemos en un solo bautismo, en la resurrección de los muertos. Es ahí donde está el resumen de toda nuestra fe. Entonces, ¿cómo me puedo decir católico si no me lo sé? Es como a veces, suena por ahí las notas del himno nacional y nos ponemos a cantarlo porque somos mexicanos. Y no lo sabemos porque desde niños ahí, que el día de honores a la bandera, que pues empezaba y salía la banderita y después todos cantábamos el himno nacional y luego se retiraba la banderita. No lo sabemos porque desde niños nos lo estuvieron inculcando. ¿Y cuántas veces no hemos dado paso a la fe? Y este es un problema. Y hablando con una religiosa en una ocasión, pues ella muy enojada que porque los padres no estaban cumpliendo su obligación de educar a las personas en la fe. Yo le dije, es que no es tarea del sacerdote. ¿Cuál es la tarea del sacerdote? Bendecir y celebrar el sacrificio. Y también pues dar los sacramentos. Sí, dentro de la celebración eucarística está enseñar la palabra de Dios en el tiempo de la homilía. Pero enseñar la fe al pueblo de Dios no es nuestra tarea. Y dirán, ay padre, ¿cómo que no es su tarea? Recuerden cuántos han llevado a bautizar a sus hijos. Y cuando estaban, depende de cómo se hizo el rito, si lo hicieron dentro o lo hicieron desde la puerta, como debería de ser. En la puerta del templo, el sacerdote sale y les pregunta primeramente que cómo quieren ponerle a su hijo. Ya después de que dice eso, dice, ¿qué piden a la iglesia de Dios para su hijo? El bautismo. Y después de que dicen ustedes el bautismo, el sacerdote les dice, papás que piden el bautismo para su hijo deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. Entonces, ¿de quién es la obligación de educarlos en la fe? De los papás. Pero ciertamente, si los papás no saben la fe, ¿hacia dónde van a llevar a sus hijos? Pues hoy más fácil, mira, estás inquieto, toma el celular, cállate, no me molestes, vete. ¿Y quién está viendo qué está haciendo en el celular su hijo? Nadie. Pues si le doy el celular, pues ya así más tranquilo, yo vivo feliz y contento. Yo ya no me tengo que preocupar, ya no me va a estar dando lata a menos de que se le acabe la batería y entonces pues a veces hasta tenemos ahí los
baterías externas, órale, lo cargamos y ponte a jugar otra vez y no me vuelvas a molestar. ¿Hacia dónde están llevando a sus hijos? Algo que sucedió aquí en Estados Unidos hace unos años, pues el niño que pues sus papás se divorcian y pues en un tiempo está con el papá, otro tiempo con la mamá, y pues para que ninguno de los dos lo molesten, pues el niño aficionado a la química, pues le regalan libros de química. Pues al niño se le hace fácil meterse al internet para ver cómo construir un reactor nuclear. ¿Y qué creen? Lo armó. ¿Cuántos años tenía el niño? 12 años. Y ya que pues con su medidor de radiación ya vio que no le había funcionado porque él tenía muchísima más radiación, entonces pues ya le llama a las autoridades. Y las autoridades pues así como que, ¿y quién lo hizo? Pues el niño. Y pues así como que, ¿cómo que el niño? ¿Y todo por qué? Para que no me molestes, mira, vete ahí, le construyeron su laboratorio y ahí enciérrate y no nos molestes. Y tenía un laboratorio con el papá y un laboratorio con la mamá. ¿Cuántas veces actuamos así? Y lo peor, ¿cuántas veces actuamos así también con Dios? Ay, Señor, mira, voy a ir al Vía Crucis y voy a ir a que me pongan la ceniza y voy a ir a la Virgencita de Guadalupe y ya no me molestes en todo el año. ¿Cuántos actúan así? Hay dos tipos de celebraciones que en lo particular no me gustan celebrar: 15 años y exequias. ¿Por qué? Porque ahí se nota que nunca van a misa. A veces las quinceañeras están hasta modelando para la foto y nada de atención a la misa. Me ha tocado una misa de exequias que literalmente, pues ahora sí que como se dice coloquialmente, tuve que darle el aterrizaje guajolotero. ¿Por qué? Peleándose la herencia en plena misa. Y es ahí donde uno dice, ¿y hacia dónde llevaron a sus hijos? ¿A dónde está su fe? A veces estamos más con el chisme, que yo me quedé con la cachetada de Will Smith a este otro comediante que ya hasta se me olvidó cómo se llama. Y dijeron, ay no, padre, pues ya hasta Will Smith le prohibieron ir a los Óscares durante 10 años. Y yo, a ver, ¿y qué dijo el Papa en la homilía del Domingo de Ramos? Ay, padre, pues no sé cómo quiere que sepa. Pues así como te metiste al internet para que lo vieras, también te puedes meter al internet y ahí está lo que dijo el Papa, ahí está lo que dicen muchos obispos, ahí están las reflexiones de varios sacerdotes, ahí puedes encontrar el catecismo de la Iglesia Católica, ahí puedes encontrar la Biblia, ahí puedes encontrar todo. Así que si hoy no conocemos nuestra fe, no es porque no tengamos recursos, es porque no queremos. Y si vamos así, miren, derechito, pero al infierno. ¿Por qué? Porque le digo a Dios, ¿sabes qué, Diosito? Mira, hazte a un lado porque no me interesas. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿actuamos verdaderamente como los discípulos de Jesús que deberíamos de ser? ¿O estamos actuando como Judas, que nada más está viendo su interés? Ay, nada más voy a misa cuando tengo un problema. Y una vez me encontré a una persona que literalmente me dijo, padre, yo soy como el meme. Yo sé, ¿cuál meme? Pues es que cuando tengo un problema llego, ay Diosito, ¿te acuerdas? Soy yo de nuevo. Y la mamá que estaba ahí dice, sí, padre, literalmente. Si no le pasa nada a esta mujer, no se para en misa para nada. Entonces, ¿cómo queremos vivir la bendición de Dios? ¿Cómo queremos vivir el encuentro con Dios? Estamos como Judas, solamente busco mi interés, y yo no busco darme a Dios. Es como escuchaba una reflexión muy interesante de un sacerdote que decía, hoy nosotros buscamos la comodidad. Hoy buscamos nosotros el no sufrir. Inclusive las mujeres, ay no, es que voy a tener un parto que ahorita no me acuerdo ni cómo se llama, que te meten en hipnosis para que no sientas y luego para que sientas menos en una piscina en agua. ¿Para qué? Para que el niño salga como si nada.
Y dice, y el Señor nos invita a descubrir que el camino para el reino de los cielos es el camino de la cruz. Jesús, como dice el libro de los Filipenses, no puso por encima su naturaleza divina, sino al contrario se quiso hacer uno como de tantos. Y así actuando como un hombre cualquiera se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Y esa muerte de cruz era horrible. De hecho, Jesús sufre 2 martirios que no eran compatibles. ¿En qué sentido? Pues primeramente sufrió la latigación. Y a veces nosotros vemos a nuestros Cristos muy bonitos, con un poquito de sangre por aquí y un poquito de sangre por allá. No. Los látigos eran 39 tiritas de cuero, unas con unas bolitas de metal y otras con un pedacito de hueso. Entonces, cada latigazo abría la carne. Y pues le dieron los 40 latigazos romanos. O sea que posiblemente hasta la espina dorsal quedó expuesta. Entonces Jesús empieza a perder sangre. Cuando va rumbo al Calvario, pues va caminando con una cruz que aproximadamente pesaba 75 kilos. Entra en momentos en donde empieza a tener ataques taquicárdicos. ¿Por qué? Porque el corazón quería bombear una sangre que ya no había. Y al entrar en el ataque de taquicardia, pues perdía más sangre. Por eso es de que cae 3 veces. Y es ahí donde se levanta y sigue. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Luego lo crucifican. Y los invito, levanten las manos y flexionen las rodillas. ¿Y qué va a pasar? Casi no van a poder respirar, porque se obstruyen las vías respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que hacían los romanos? Pues también les clavaban los pies. ¿Para qué? Para que hicieran el esfuerzo de coger aire. Entonces era una muerte horrible, que el Señor, según estudios científicos, no murió por asfixia, murió porque se desangró. Como iba a ser la Pascua y para que no estuvieran los cuerpos, van y le quiebran los huesos, primero a uno de los ladrones, luego al otro, pero cuando llegan a Jesús ya está muerto. Por eso le atraviesan esa lanza y sale poquita sangre, lo que quedaba en el corazón, y sale un líquido que ahorita se me escapa, es un ácido que forma el cuerpo. Al no haber sangre empieza a tomar agua de todo el cuerpo y por eso sale sangre y agua de su costado. ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto martirio? Porque eso merecía nuestros pecados. Ahora bien, ¿y nosotros qué hacemos para agradecer a Dios? Esta mujer, ¿qué es lo que hace? Le unge los pies con un perfume de nardo, que costaba, pues ya la reventa, quitándole valor original, 300 denarios. Y uno podría decir, pues 300 denarios no suena tan caro. Si decimos que un denario era el salario de un día, casi un año de trabajo costaba ese perfume. Y a ella no le importa desperdiciarlo, entre comillas, para honrar al Señor.
¿Y nosotros qué estamos dispuestos a dar a nuestro Señor? ¿Cuántas veces más bien no estamos dispuestos a dar, sino queremos recibir, queremos que nos traten bien, queremos ser el centro de atención, queremos? ¿Y qué es lo que nos dice y nos decía ayer la lectura de la Pasión según San Lucas? Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y si queremos ser como el Señor, también tenemos que ser servidores. Por eso también en San Juan escucharemos, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en redención de todos. Ahora, nosotros vuelve la pregunta, ¿qué estamos dispuestos a dar? Muchas veces, lamentablemente, lo único que damos a Dios es lástima. Muchas veces damos pues esa situación de sentirnos las víctimas y ponernos como tapete para que todos nos pisen, pero no por humildad, sino porque quiero ser yo el centro del universo. No. Tenemos que verdaderamente encontrarnos con el Señor para que el Señor nos llene de su amor y de su gracia. Y entonces sí, podremos dar ese testimonio del Señor. Pero algo que no se nos debe de olvidar nunca es en el sufrimiento, es en el sacrificio y es la entrega en el servicio a nuestro prójimo. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé estas gracias para que siempre podamos vivir como verdaderos cristianos, hijos de Dios. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con nuestra celebración.